que se titulaba Lo que te hace feliz. Y mi punto es el siguiente: todos hemos perdido algo o alguien durante esta pandemia. No hay nadie que se salve. Todos hemos perdido algo o alguien. Y hemos experimentado tanto dolor que creo que era un buen momento para la iglesia de arrancar sus operaciones presenciales, hablando acerca de algo que está en el corazón de Dios. Y lo que está en el corazón de Dios es que usted y yo seamos felices. ¿Ok? Ahora, yo he escuchado y yo he dicho muchas veces que aunque Dios quiere que tú seas feliz, Él está más interesado en que tú seas santo. Y algunas veces vas a tener que sacrificar un poco de felicidad por tener un poco más de santidad, ¿no? Y aunque esto es cierto hasta cierto punto, en otro, digamos que visto desde otra perspectiva, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido en estos años es que la palabra de Dios nos empuja a la santidad. La palabra de Dios nos empuja a la obediencia a Cristo Jesús, pero esta obediencia termina traduciéndose en felicidad. Pero en una felicidad no como la promete el mundo, no una felicidad momentánea, no una felicidad basada en entretenimiento o en distracción del momento, sino en una felicidad verdadera, una felicidad que perdura. Y la semana pasada, o la antepasada creo, estábamos hablando justamente acerca de eso. El sermón más conocido de Jesús en todo el Nuevo Testamento es el Sermón del Monte, ¿ok? Y cuando decíamos, ¿de qué habla Jesús en el Sermón del Monte? Habla de fe, habla del pecado, habla de la salvación, habla de la Biblia. ¿De qué habla el Sermón del Monte? Y la respuesta es impresionante, porque el Sermón del Monte habla de la felicidad, habla de cómo ser feliz. Y nosotros lo vemos una y otra vez en estos versículos que decían, ¿no? Bienaventurado es el que hace esto, esto y aquello. Bienaventurado es el que le pasa esto, esto y el otro. Y decíamos que bienaventurado, tal vez en esta parte del mundo no entendemos bien lo que significa, pero cuando nos metemos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el contexto hebreo, bienaventurado puede traducirse como verdaderamente feliz. No feliz como el mundo te ofrece ser feliz, sino verdaderamente feliz. Esa felicidad que es perdurable, esa felicidad que trae paz para contigo, paz para con el prójimo y paz para con Dios. Eso es ser bienaventurado, ¿ok? Y entonces veíamos que por supuesto que en el corazón de Dios está que seamos felices, pero veíamos que habían ciertos principios para ser felices que chocaban un poco con nuestro entendimiento humano, ¿verdad? Decíamos que era bienaventurado el que era pobre de espíritu. ¿Qué quería decir eso? Quería decir, no dependas de ti, depende completamente de Dios. Porque aunque tú puedes influenciar tu destino, aunque tú puedes influenciar cómo te va en la vida, lo cierto es que no tienes el control por completo. Lo cierto es que aunque tú puedes empujar tu desarrollo económico, nadie está libre de perder el trabajo. Aunque tú puedes empujar una buena alimentación, un buen régimen de ejercicios, nadie está libre de que le caiga encima una pandemia y se muera. Entonces podemos influenciar los resultados, pero no podemos controlarlos por completo. Y entonces, para ser feliz, tienes que quitarte esa mochila demasiado pesada de los hombros. No, tienes que entender que debemos depender de Dios. Es importante desarrollarte laboralmente, intelectualmente, económicamente, ahorrar, comprar tu casita, comprar tus cositas, pero al final del camino solo podemos depender de Dios. Y cuando tú te quitas la mochila de que todas las cosas dependen de ti, entonces una paz profunda llega a tu corazón. Luego decíamos también, bienaventurados, por ejemplo, decíamos los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? ¿Y quiénes eran esos? Los que querían y deseaban el bien, cueste lo que cueste. Y en algunas ocasiones eso nos va a significar que la gente nos señale. En algunas ocasiones nos va a significar que la gente nos margine. Yo les estaba contando mi experiencia. Estuve casi 2 años y medio sin trabajo y gracias a Dios me pude reenganchar la semana pasada, ya por fin en un trabajo secular, ¿no? Pero por 2 años y medio yo he experimentado lo que significa ser marginado por no estar de acuerdo con algunos pensamientos del mundo. Es ser marginado por darle la contra a algunas cuestiones que en el día de hoy la cultura nos dice que están de moda y que está bien y hay que ser tolerante, pero la palabra de Dios nos empuja hacia otra dirección. Y yo he experimentado lo que es ser marginado por esas cuestiones. Y entonces los que tienen hambre y sed de justicia, algunas veces van a padecer persecución, algunas veces van a padecer señalamiento, algunas veces van a padecer marginación, pero al final del camino, si tú sabes que lo que tú has hecho está de acuerdo con lo que la palabra de Dios te dice, entonces tú eres feliz porque tú sientes una paz en el corazón de haber hecho lo que es correcto, ¿no? Y así habíamos visto una serie de cosas la semana pasada. Yo solo quiero recordarles la última, que es la que me causaba más conflicto. Si yo pudiera borrar algunas partes de la escritura que no
conversaran con mi mentalidad, tal vez esta fuera una de las que hubiera borrado, pero nosotros no tenemos el poder de borrar partes de la Escritura. La Escritura está ahí inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir justicia, etcétera, ¿no? Pero yo decía, la borraría porque no entiendo cómo el Señor Jesucristo puede ir y decir, bienaventurados, o sea, verdaderamente felices serán si son perseguidos por causa de la justicia. Entonces, ¿cómo puede uno ser feliz siendo perseguido por hacer el bien? Esto no cabe en la mente humana. Sin embargo, yo les explicaba que después de mucho meditar en este versículo, entendí que si tú haces cosas malas en esta tierra, la gente te va a señalar y va a hablar mal de ti. Va a decir, mira, el pastor y la pastora cómo crían a sus hijas y las hijas están portándose mal y no sé qué, y hacen cosas malas y hacen travesuras y se portan mal. Y entonces te señalan y hablan mal de ti y te persiguen. Pero si haces el bien, también te van a señalar y te van a perseguir, te van a decir cucufato, te van a decir aleluya, te van a decir amén, fanático o lo que sea. En muchos de los casos no te van a abrir las puertas de los trabajos. Algo que a mí me llamó la atención es que yo la vez pasada, cuando ya entré al trabajo, comprobé cuántos currículums había mandado por correo electrónico en estos 2 años y medio. Y me di cuenta que había mandado más de 1000 correos. Más de 1000 correos electrónicos para tener trabajo, ¿no? Pero por otro lado, entro a las redes sociales profesionales y veo que hoy las empresas han puesto una nueva moda. A todas las personas heterosexuales, como lo soy yo, tienen que competir por un puesto de trabajo. Y hoy en día el 40% de la población económicamente activa está sin trabajo. O sea, casi la mitad de la gente se quedó sin su trabajo. ¿Sabes lo que es eso? Estaba hablando ayer justo con alguien que me dijo, mi hija se casó con un ingeniero civil. Estaba yo conversando con esta señora y me decía, y ese chico que era ingeniero tiene un montón de estudios y todos los diplomas que te puedes imaginar, Lisandro, y no tiene trabajo. Y porque más que él manda y manda y manda, tiene que competir con muchísima gente, porque muchísima gente no tiene empleo, ¿no? Yo lo he vivido, lo experimenté. Pero lo que me llamó la atención es que algo se ha puesto de moda en las empresas. Los heterosexuales tenemos que competir con miles o con cientos de personas por un puesto de trabajo. Sin embargo, la gente de la comunidad gay, por ejemplo, hoy día ya no tiene que competir. Ya hay puestos seguros si eres parte de la comunidad LGTB, ¿no? Y sabemos que aunque amamos en Nuevos Comienzos amamos con todo el corazón a los miembros de la comunidad LGTB. Muchos de mis mejores amigos son miembros de la comunidad LGTB. El estilista de mi persona es gay. Y los amamos y los recibimos en la casa con los brazos abiertos. La vez pasada lo invitamos a comer, él se llama Alejandro, a él no le gusta que le digan Alejandro, pero se llama Alejandro, pero lo amamos, lo recibimos, compartimos la mesa con él. Pero lo que no podemos compartir son esos principios, porque por amor tenemos que decirles lo que la verdad dice. ¿Amén? Y entonces entendí que si tú haces el mal te van a perseguir, pero que si tú haces el bien te van a perseguir, pero que hay una diferencia. Cuando tú haces el bien, tú eres feliz. De todas maneras te van a perseguir, pero cuando tú haces el bien y lo que tú comportas está alineado a la palabra de Dios, eres feliz porque sabes que estás actuando en obediencia a Cristo Jesús. Amén. Y finalmente la semana pasada también hablamos acerca del dinero y la felicidad. Y decíamos, hay una relación entre el dinero y la felicidad. Por supuesto que la hay, ¿no? Pero no es lo que tú piensas. En el mundo pensamos que soy más feliz cuando tengo más dinero. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. La Biblia nos enseña que soy más feliz cuando administro mejor el dinero, ¿no? El mundo te dice, eres más feliz si acumulas más dinero, pero la Biblia te enseña que eres feliz si manejas mejor tu dinero. Y decíamos que de los casi 2500 versículos de los que la Biblia habla del dinero en todas sus páginas, se nos dice 2 cosas. Se nos habla acerca de la sabiduría para administrar el dinero, ¿no? De ser administradores diligentes del dinero, y se nos habla de la generosidad. Se nos habla de cómo tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, cómo tenemos que bendecir a nuestro prójimo con lo que Dios nos ha dado. Y yo les contaba mi testimonio. Yo tenía 2 monedas en la camioneta y pasaba un mendigo. Yo no tenía trabajo, él tenía trabajo porque él estaba yendo y pasando su sombrerito. Pero yo, con todo lo que me faltaba, trataba de ser generoso. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos manda. Y eso provocaba una felicidad en mi corazón por haber bendecido a otros a través de lo mucho o de lo poco que Dios me había dado. Y en estos 5 minutos les he resumido las últimas 3 sesiones para sintonizarlos con lo que vamos a hablar de hoy, que es prioridad feliz. ¿Ok? Prioridad feliz. Y el asunto es que no hay nada peor que, o no hay nada más trágico que ver a una persona socavando su propia felicidad. Y lo que ocurre es que a veces somos nosotros los que socavamos nuestra propia felicidad.
Y eso es trágico. El mundo ya tiene un montón de problemas, ya experimentamos un montón de obstáculos en la vida como para generarnos problemas nosotros mismos. ¿Cuántos el día de hoy se levantaron diciendo, hoy voy a hacer mi vida más complicada de lo que ya es? ¿Alguien se levantó proponiéndose eso? Nadie, ni loco, ni loco. Es más, el ser humano tiene la tendencia a operar bajo algo que se le llama la ley del mínimo esfuerzo. Y eso no quiere decir que te conviertas en un vago. Quiere decir que somos tan inteligentes que al principio desarrollamos actividades con cierta dificultad, pero con el tiempo, a medida que tú vas desarrollando una y otra y otra y otra vez una actividad, vas buscando formas de hacerlo de forma más fácil, ¿no? De forma más eficiente. No, te vas dando cuenta que al principio a nosotros nos costaba la vida armar todo esto, pero nos dimos cuenta que habían ciertos cables, ciertas instalaciones que no teníamos por qué desarmarlas cuando el servicio terminaba, y ahora ya las dejamos ahí como que puestas, y cada día se nos hace más fácil producir todo el servicio, porque aunque parezca algo muy sencillo, detrás de esto hay un montón de tarea. Ya, Máximo, ¿estás asustado o estás bien? Está bien porque el Señor lo fortalece, porque es un montón, ¿sí o no? Acá en esta cosita chiquita de adelante hay un montón de tecnología, ¿no? Entonces, pero cada vez lo estamos haciendo más fácil, ¿ok? Sin embargo, mi punto era, nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a planificar de qué forma puedo hacer que mi vida se complique más. Nadie hace eso. Nadie hace eso, ¿ok? Sin embargo, la verdad es que sin darnos cuenta, inconscientemente lo hacemos. Y el problema es que nos complicamos la vida porque hay una confusión entre dos términos. Nos complicamos la vida cuando confundimos la felicidad con el placer. Se parecen. De hecho, hay una relación estrecha entre felicidad y placer. El problema es cuando confundimos estos dos términos, porque cuando los confundimos es cuando nos comenzamos a generar situaciones complicadas, ¿no? Entonces, yo he descubierto que la razón del por qué a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos es porque confundimos felicidad con placer. No sé cuántos de ustedes han escuchado ese dicho que dice, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Pero yo les voy a cambiar un poco ese dicho. Les voy a decir, el peor enemigo de un peruano a veces es este peruano. Haga así. El peor enemigo de este peruano a veces es este peruano. A veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, socavamos nuestra propia felicidad. Y aquí voy a empezar el día de hoy. Permítanme compartir con ustedes Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la Biblia, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿De quién está hablando la Biblia aquí cuando dice el ladrón solo viene para robar y matar y destruir? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el enemigo? Satanás. ¿Están todos de acuerdo? Levanten la mano todos aquellos que piensan que este versículo habla de Satanás. Levanten la mano. Ya. Yo también pensaba que este versículo hablaba de Satanás. La verdad es que las iglesias y los pastores muchas veces hemos hablado de esto con respecto a Satanás. Y aunque aplica para Satanás, cuando tú lees todo el capítulo 10, cuando tú lees este versículo dentro de su contexto, te vas a dar cuenta que Jesús no estaba hablando de Satanás. Jesús estaba hablando de cualquier persona, de cualquier agente que viene para robar o matar o destruir algo que te pertenece. Y a veces ese ladrón de quien se está hablando, repito, la mayoría de veces pensamos que es Satanás. No es Satanás, es cualquier persona que viene a robar, a matar o a destruir algo en tu vida. Y a veces ese ladrón de quien se habla ahí, ¿sabes quién es? Eres tú mismo. Eres tú mismo. Cuando tomas ciertas decisiones, a ver, ¿no es cierto que a veces ciertas decisiones tuyas te roban el salario, la economía? ¿Sí o no? A veces como, mire, yo voy a ser sincero. Yo cuando, a nosotros, a mi esposa y a mí, la semana que pasó, sí, cumplimos un año de que nos dieron de alta a toda mi familia del COVID. Ustedes saben que nos dio COVID a todos, nos fuimos hospitalizados. Y la semana que pasó fue la primera semana de agosto, nos dieron de alta. Cumplimos un año de que nos dieron de alta. Pero me acuerdo que como a todos nos agarró con la pérdida del olfato y del gusto, cuando nosotros salimos del hospital, lo primero que hicimos fue ir a buscar una pollería con harto ají, mostaza y mayonesa y todo, y nos gastamos un montón de dinero. Y luego nos recordamos que no teníamos trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién robó mis ahorros? Yo mismo, por mi decisión, porque confundimos placer con felicidad.
confundimos placer con felicidad. No, a veces tomamos decisiones que nos roban la economía, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tomado una decisión que han dicho, esto me está robando la paz? A veces hacemos un gasto, a veces decimos una palabra a otra persona que queremos, a veces hacemos algo en el trabajo o en la casa que termina por robarnos la paz y a veces no puedes ni dormir, ¿no? Y eso pasa mucho. ¿Cuántos de nosotros a veces somos los propios responsables de matar nuestros sueños? Tenemos sueños, tenemos un destino, tenemos un anhelo en el corazón para poder llevar a cabo un futuro hermoso, un futuro prometedor, pero con decisiones equivocadas terminamos matando nuestros propios sueños. Por decisiones que tú mismo tomas, también matas tu futuro, matas tus sueños, matas tus anhelos, ¿sí o no? Y en ocasiones destruimos también. Destruimos relaciones con palabras hirientes que decimos, con actitudes, a veces con miradas, ¿no? A veces con miradas. Ayer yo mi hija, la más chiquita, es como 10 veces más traviesa que la grande. Y entonces a ella requiere más disciplina que la mayor, ¿no es cierto? Pero yo trato de no ser muy enérgico a veces y lo que hago a veces es con la mirada, ¿no? Le hago la mirada matadora y a veces con una mirada nomás ella llora, ¿no? Y le dice a su mamá, le dice, me está tratando mal, ¿no? Bueno, a veces tengo que ser un poco duro porque es muy traviesa, ¿no? Pero a veces esas miradas también destruyen relaciones. Esa mirada que yo le hago a ella es para destruir su pecado, ¿no? Pero no para destruirla a ella. Yo luego la abrazo y la beso y la amo y trato de impartir mucho amor. Pero a veces esas miradas feas que hacemos destruyen relaciones. Y entonces tú mismo eres el responsable de robar, de matar y destruir tu propio destino, tus propias relaciones, tu propio futuro. Entonces, ¿quién es el ladrón? Eres tú. Entonces, a veces, y digámoslo así, la mayoría de veces, el peor enemigo de este peruano es este peruano. ¿Sí o no? De hecho, pensémoslo de una manera distinta. ¿Estabas tú o no estabas tú ese día que tomaste esa decisión que te robó la paz? ¿Estabas ahí, sí o no? Tú estabas ahí el día que tomaste lo que no debías tomar, pero te lo tomaste igual y terminaste mal. Tú estabas ahí el día que fumaste eso que no debías fumar, pero te lo fumaste igual. Tú estabas ahí ese día que dijiste esa palabra que no debiste decir y la dijiste. Entonces, ¿quién es el común denominador de todas esas ocasiones en que pasó algo que te produjo malas consecuencias? Tú mismo eres el común denominador, ¿no es cierto? Esto es una muy mala noticia porque el peor enemigo de este peruano es este peruano, pero también es una muy buena noticia porque quiere decir que la persona con el mayor potencial de cambiar tu futuro, de cambiar tu destino, de mejorar tus relaciones, eres tú. Amén. Ahora, el versículo sigue y la segunda parte dice, y ahí está hablando Jesucristo, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, esto crea un contraste entre el ladrón y Jesucristo. De hecho, el versículo que sigue dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Entonces, aquí vemos un contraste bien marcado. Tú tienes al ladrón, que la mayoría de veces eres tú el ladrón, ¿no? Que sin darte cuenta una decisión o una palabra errónea te roba, te mata y te destruye. Y en el otro extremo del espectro tienes al buen pastor que te promete una vida, pero no una vida buena, no una vida mejor. Cuando él dice una vida en abundancia, él te está prometiendo una vida extraordinaria, una vida extraordinariamente pacífica, una vida extraordinariamente feliz, una vida extraordinariamente divertida. Ayer mi hija fue a un quinceañero, no tan divertido como el nuestro, y la niña le decía, su amigo le decía, me agradan tus papás porque ellos son cristianos y a pesar de que ser cristianos, yo pensaba que ellos no sabían divertirse, se divierten muchísimo. Y ahora nos ha dicho que lo invitemos a todas las fiestas que hagamos. Así que ya vamos a planificar una fiesta para fin de año, ¿no? Pero el punto es que lo que te promete el Señor es una vida extraordinaria. Y quiero que noten este contraste. Mientras que el ladrón, que a veces eres tú, te viene para quitar, para robar, para matar, para destruir, tú tienes en el otro lado al buen pastor que viene para dar. Mientras que el ladrón viene para tomar, para quitar de ti, el buen pastor viene para dar. Y él no va a dar con reservas, él no va a dar de forma mezquina. Mira lo que él dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Mira, si alguien está dispuesto a darme su vida,
¿qué le cuesta? O sea, no le cuesta nada darme su billetera, prestarme su auto e invitarme a su casa a cenar. Entonces, si el buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas, imagina que él no tiene reservas para darte absolutamente nada. Porque cuando uno dio la vida, ya lo dio todo. Todo lo que no es todo es muy simple para Él. Él está dispuesto a darte todo lo que tú necesitas porque Él está dispuesto a darte su vida misma. Él ya está dispuesto a dártelo todo. Y se crea un contraste, pero este contraste está creado ahí, en este versículo del Evangelio de Juan, para plantearte a ti una situación. Ahora tú tienes una decisión que tomar. Tú tienes que decidir. O voy detrás de las decisiones y de lo que quiere y de lo que le gusta al ladrón, o sea, a ti mismo, o voy detrás de lo que me pide el buen pastor. ¿Qué decisión crees tú que es más razonable? ¿Qué es más conveniente para ti? Quitémonos por un instante el sombrero de creyentes y pongámonos el sombrero del interesado. Digamos que somos gente muy interesada y que hacemos todo por interés. ¿Qué es más conveniente para ti? ¿Seguir los deseos y los pensamientos del ladrón, que a veces eres tú mismo, o seguir los deseos y los pensamientos y las órdenes y las instrucciones del buen pastor, que en lugar de venir para quitarte, ha venido para darte todo, absolutamente todo? ¿Cuál es la decisión más lógica? Habría que ser loco, habría que estar mal de la cabeza para seguir queriendo seguir mis propios deseos y decisiones cuando estoy viendo que frente a mí está el buen pastor que me promete una vida extraordinaria y que me ha entregado su palabra, que hoy día yo la tengo en versión digital aquí, para que me vaya bien en la vida, para que mediante la obediencia a su palabra yo pueda desarrollar relaciones largas, hermosas, fuertes y duraderas, que yo pueda criar hijos emocionalmente fuertes, para que pueda tener una vida feliz, no sin obstáculos, porque el príncipe de este mundo es Satanás y porque a causa del pecado cosas malas van a ocurrirle a la gente buena, pero que en medio de esa maldad y en medio de ese pecado yo pueda tener una vida en paz, una vida en donde yo pueda disfrutar a mi esposa y a mis hijos y pueda contentarme con lo que Dios me ha dado y que pueda reconocer que aquello que Él no me ha dado no me lo ha dado por una buena razón, que pueda ser feliz reconociendo que Él, como un buen padre, no siempre va a responder sí a mis oraciones. Él no siempre me va a dar todo lo que yo le pido, pero Él siempre me va a dar todo lo que yo necesito, porque Él es un padre bueno y responsable. Y entonces tú tienes una decisión frente a ti. ¿Detrás de quién voy a ir? ¿Detrás de mis propios deseos o del buen pastor? Y no se engañen, el hecho de estar aquí en la iglesia cada vez que tienes tiempo no es ir detrás del buen pastor, es ir detrás de mis deseos. Hoy día fui porque hoy día tuve ganas, hoy día fui porque hoy día estoy con la conciencia sucia, quiero sentirme anestesiado espiritualmente, hoy día fui porque hoy día va a ir ese hermanito al que le voy a colocar una apoyadita o algo, hoy día fui porque hoy día va a tocar, va a cantar Ana Isabel y me gusta cómo ella, su voz, ¿no? Mi suegro tenía un dicho para ella, decía: Ana Isabel, la voz que acaricia el alma, ¿no? Entonces hoy día va a cantar el pastor, nadie se presenta en la iglesia, pero el día que cante Isabel la iglesia se llena, ¿no? Entonces el hecho de que tú vengas cada vez que puedes, cada vez que quieres o cada vez que te gusta, no es seguir al buen pastor, es seguir a tus buenos deseos, al ladrón, que el ladrón de vez en cuando quiere llegar a la iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia del Señor, por ejemplo, llueve, truena o relampaguee, eso es seguir al buen pastor. Hoy día alguien se cayó aquí, casi se rompe las costillas y sigue aquí en la iglesia. Eso es seguir al buen pastor. No tus deseos, no tu bienestar, no tus antojos, sino lo que el Señor te dice. Y el Señor dice en su palabra, por ejemplo, que hay un día del Señor. Es más, en el pueblo hebreo este día es el día sábado, y ese día los judíos no solamente se dedican al Señor por completo, ellos ni siquiera prenden una vela, velas prenden, lo que no prenden son luces, no usan aparatos electrónicos, ellos cocinan hasta el mediodía nada más, porque a partir de ahí nadie puede mover un pelo, porque todo ese día se lo dedican al Señor. Entonces eso es seguir al buen pastor. Entonces no nos engañemos. Amén. Entonces yo sigo. A ver, les decía, tienen una decisión que tomar. Ahora, no quiero que me malinterpreten, porque toda esta serie de enseñanzas siempre está proponiendo una cosa. Dios nos creó y en el deseo del corazón de Él está que experimentemos todos la felicidad. Y de hecho no solamente la felicidad, Dios nos creó a todos con la capacidad de experimentar tanto felicidad como placer. ¿Ok? Todos tenemos el derecho, y no solamente el derecho, todos hemos sido creados para experimentar felicidad y placer. Qué triste ver un cristiano que quiere bailar, no sé, pues las avispas, ¿no? Tarararán, tarán,
tararán, 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 una canción linda que edifica con la letra y que alegra el lugar y la fiesta, y no poder porque crees que eso es pecado. No, el Señor te ha creado con la capacidad de experimentar felicidad, pero también placer. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy simple y muy bíblico. El día en que Jesús tuvo que decidir con qué milagro iba a inaugurar su ministerio, Él no escogió sanar a un enfermo, Él no escogió resucitar a un muerto, Él no escogió devolverle la vista a un ciego, Él escogió hacer vino para que la fiesta continuara. Porque probablemente los invitados de la fiesta no estaban deshonrando a Dios con lo que estaban haciendo, ellos estaban bailando y estaban felices y estaban festejando porque una pareja joven se estaba casando. Dios te creó con esa capacidad de experimentar felicidad, experimentar placer. Cuando nos vamos, por ejemplo, al ámbito del matrimonio, ¿quién crees tú que inventó toda esa red toda esa red neurológica para que la pareja pudiera experimentar un placer máximo durante la relación sexual? ¿No fuiste tú mismo? ¿No fue Satanás? El creador del cuerpo humano fue el Señor. Entonces el Señor nos ha creado tanto con la capacidad para experimentar felicidad como para experimentar placer. Pero el problema surge cuando no reconocemos las prioridades. Acuérdate que yo empecé esta enseñanza diciendo, el problema surge cuando confundimos felicidad y placer. ¿Ok? Cuando tú pones por encima el placer y por debajo los principios que te llevan a la felicidad, ahí surgen los problemas. Porque tú dices, por ejemplo, ¿no? Yo sé que experimentar el placer de las relaciones sexuales es algo fabuloso, así que yo voy a acostarme con cuantas mujeres pueda. Entonces ahí empiezan tus problemas, porque embarazas a la 1, a la 2 y a la 3, y encima ninguna de las 3 la amas realmente. Y cuando tú te nacen hijos con alguien a quien tú no quieres, ahí te fundiste. ¿Sabes por qué? Porque probablemente esos niños van a ser algo de lo que tú más ames en esta vida. Y vas a tener que compartirlos por el resto de la vida con la persona a quien embarazaste. Y entonces ese problema es un problemón gigante porque antepusiste el placer por encima de los principios que te llevan a la felicidad. Pero en la Biblia hay un principio que dice que el sexo es una cosa maravillosa y placentera dentro del marco del matrimonio. ¿No es cierto? La Biblia tiene, así como ese, muchísimos principios, pero cuando tú pones por encima el placer por encima de la felicidad, surgen los problemas. Porque lo que la Biblia nos enseña es que primero debemos llevar a cabo principios que nos lleven a la felicidad, y de hecho la felicidad te va a provocar placer, pero no un placer que te robe la paz, no un placer que te lleve al pecado, no un placer que ofenda a Dios, un placer más bien duradero, un gozo en el corazón de haber hecho lo correcto y de experimentar gozo en eso. Es tan increíble casarse con la persona con la que tú te enamoraste, a la que tú amas, y luego tener familia con esta persona y luego envejecer juntos. Es tan fabuloso invertir tiempo estudiando una carrera universitaria y luego sacar tu título y luego trabajar y luego ir ahorrando de sol en sol para poder comprar primero un departamentito chico, de repente luego más adelante lo vendes y compras una casita más grande, qué sé yo. Y hay principios que tú sigues que te llevan a la felicidad y esa felicidad te provoca placer. Déjame decirte algo, la felicidad siempre te lleva al placer, pero no ocurre lo mismo a la inversa. Cuando tú vas primero por el placer, eso no te lleva, casi nunca te lleva a la felicidad. Tú dices, quiero experimentar placer, quiero sentirme feliz de la noche a la mañana, y entonces te empiezas a meterle al trago. Y luego sales de la fiesta, atropellas a alguien y lo matas y fregaste tu vida por los próximos 25 años. Y eso solamente hablando de la cárcel, porque luego cargas con un muerto en tu conciencia. Entonces, la felicidad siempre conduce al placer. Y es la voluntad de Dios que tú experimentes la felicidad y el placer. Pero el placer no lleva a la felicidad. Por eso, cuando tú pones el placer por encima de la felicidad, surgen problemas. Pero cuando tú vives según los principios bíblicos para provocar felicidad, eso inevitablemente te va a llevar a un placer que dura para toda la vida. Y eso es hermoso. Quiero terminar con el siguiente versículo, porque todo es un asunto de prioridades. Entonces le pido a Angelita que me ayude con el piano. Y quiero terminar con este versículo que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, a la iglesia en Roma. Y este libro es fabuloso. Romanos es fabuloso, es todo un compendio teológico que nos lleva a conocer la teología de Pablo y es increíble. Me gusta porque además es una iglesia que tuvo que prosperar en medio de la persecución de emperadores de lo más terrible que haya conocido la humanidad. Nerón fue uno de ellos. De hecho, el apóstol Pablo murió a manos de Nerón.
Ser cristiano en época de Nerón era difícil, pero ser cristiano y vivir en Roma en la época de Nerón era casi imposible. Pero ser cristiano, vivir en Roma y además estar encarcelado en manos de Nerón ya era algo que casi ni se puede pronunciar. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Y estando el apóstol Pablo en Roma, escribe lo siguiente, dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces quiero decirte una cosa: tú de todas maneras vas a seguir las instrucciones o la dirección de alguien. En ocasiones seguimos a los amigos, al grupo, ¿no? a la gente de la esquina. Y si esa gente no es gente sabia, no es gente de Dios, te va a llevar a mal, ¿no? Pero la mayor parte de veces tú te sigues a ti mismo. Y como ya hemos visto hace un instante, muchas veces, la mayoría de veces, tú eres tu propio ladrón. Tú eres quien se roba tus propios sueños. Tú eres quien se mata su propio futuro. Tú eres quien destruye tu destino, tu felicidad. Muchas veces eres tú. Y entonces, cuando tú sigues tus propios deseos, tú eres un esclavo de tu corazón. Y el corazón humano es un corazón pecaminoso. Un corazón, la Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas, perverso. Pero cuando tú sigues tu propio corazón, tú te vuelves un esclavo de tu pecado. Pero cuando tú sigues a Jesucristo, cuando tú sigues los principios establecidos en la Biblia, entonces tú te vuelves un esclavo de la justicia. Y cuando tú te vuelves un esclavo de la justicia y actúas rectamente, esa justicia va a provocar un fruto. Porque la Biblia está diseñada por Dios para actuar con un sistema de siembra y cosecha. Si tú siembras lo malo, vas a cosechar lo malo. Si tú siembras lo bueno, vas a cosechar lo bueno. Si tú siembras delincuencia y robo, un día vas a cosechar la cárcel. Si tú siembras mentira e infidelidad y traición, un día vas a cosechar relaciones rotas. Pero si tú siembras obediencia a la palabra de Dios, tú vas a cosechar paz, tú vas a cosechar felicidad, tú vas a cosechar la honra al Señor. Y entonces ahí está la decisión que tú tienes que tomar. ¿De quién vas a ser tú seguidor? ¿De quién vas a ser tú el esclavo? ¿Qué cosa crees tú que es lo más conveniente para ti? ¿Seguir siguiendo tus propios deseos o seguir siendo, convertirte en un seguidor de Cristo Jesús? Y la respuesta es muy simple, porque una de esas dos te lleva al infierno y te lleva a la infelicidad y al dolor profundo en esta tierra, pero la otra te lleva a la vida extraordinaria en esta tierra y a la vida eterna en el siglo venidero. Y entonces la última parte de este sermón ya no me corresponde a mí. La última parte de este sermón te corresponde a ti, porque alguien aquí tiene que hacer una decisión. O sigues viviendo según tus propios deseos, tus propios temores, tu propio egoísmo, tus propios antojos, o decides vivir para siempre obedeciendo a la palabra del Señor por el resto de tus días. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tu palabra es tan hermosa, Señor, que en medio de un momento de dolor, en medio de un momento de dificultad, en un momento de pérdida, tenemos versículos hermosos que nos alientan. Tenemos versículos que nos hablan acerca de tu corazón interesado en que vivamos vidas extraordinarias, vidas felices, vidas bendecidas, vidas bienaventuradas, vidas llenas de paz. Gracias porque el día que predicaste tu sermón más importante, lo que tú dijiste es: quiero que ustedes sean felices porque los amo. Gracias porque el día en que inauguraste tu ministerio con un milagro, dijiste: quiero que vivan vidas extraordinarias, placenteras, divertidas, llenas de risas, llenas de alegría, llenas de felicidad. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que el día de hoy cada persona que escuchó tu palabra aquí tome una decisión. Que seamos confrontados por tu Espíritu Santo. Cada uno es libre de elegir, libre de decidir. Y los que quieren seguir viviendo según sus propios deseos, según sus propios instintos, según su propia
propio corazón, que lo sigan haciendo. Pero las personas que entendieron en la palabra el día de hoy, que tomen una decisión para que a partir del día de hoy nos convirtamos en obedientes seguidores y esclavos de tu palabra santa. Obedientes seguidores y fieles discípulos de Cristo Jesús, que vino a morir en el Calvario para que cada uno de nosotros vivamos vidas eternas espectaculares, pero vidas abundantes también aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El día de hoy nos hemos extendido un poquitín, así que yo creo que acá nomás vamos a ir terminando, pero déjenme orar por ustedes para cerrar el día de hoy. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por la gente que llegó, gracias por la gente que no pudo llegar, pero te pedimos también que ellos les puedas abrir las puertas, Señor, para que ellos puedan llegar a tu iglesia, a escuchar tu palabra, a abrazarse y a disfrutar y a compartir con la familia espiritual. Y también oramos para bendecir a todas aquellas personas que nos ven por la virtualidad, aquellas personas que nos ven por Facebook, aquellas personas que nos ven por YouTube, aquellas personas que nos ven por TikTok, Señor, por Instagram. Padre, bendícelos y que tu palabra llegue hasta los confines de la tierra, porque hoy ya no tenemos excusas. En el pasado tal vez, Señor, podíamos decir: no tenemos dinero para hacer misiones, no tenemos dinero para viajar, no tenemos el tiempo, no tenemos la gente, pero hoy ya no hay excusa, Señor. Que todos aquí, desde el pastor hasta el niño más pequeño, desde el anciano, desde los hombres hasta las mujeres, desde los jóvenes hasta los adultos, Señor, cada uno aquí nos convirtamos en misioneros, Señor. Gente que habla tu palabra, que la extiende, Señor, que la comunica, porque este mundo necesita de ti, Señor. Y no tenemos más excusa. Que tu palabra llegue hasta los confines de la tierra. Bendice a mis hermanos también ahora que se regresan a sus hogares, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo y los miércoles por redes sociales. Estamos haciendo la oración. Por ahora solo por redes sociales la oración, ¿ok? Pero los domingos ya empezamos a reunirnos aquí de forma presencial. Y a medida que esto avance, la presencialidad va a ser todos los domingos y va a ser cada vez con más gente, ¿ok? Que el Señor me los bendiga. Si tienen niños, están aquí al costado en una fiesta para el Día del Niño, ¿ok? Nos vemos. Adiós.